¿no es cierto? Y a veces pueden precipitar un ataque de asma. Pero vamos a la definición, en qué consiste el asma, que es una enfermedad crónica, diría yo a veces no curable, pero controlable. Y ese es un gran problema porque muchos asmáticos viven sin un control adecuado de su enfermedad. Y se producen en la Argentina aproximadamente 1000 muertes por año por el asma, en las cuales muchas de esas muertes podrían ser evitadas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, aunque ahora contamos con una batería de medicamentos que realmente la controlan. Ahora, ¿qué es el asma? Es una enfermedad crónica, como decía, ¿no es cierto?, broncopulmonar, en el cual, para que los oyentes me entiendan, toda esa cañería, por decir así, le vamos a llamar a los bronquios, ¿no es cierto? Esa cañería que va de mayor a menor hasta terminar en los bronquios terminales y respiratorios, tiene como una hiperactividad, es decir, reacciona de más ante diversos alérgenos y entonces se cierra y produce esa falta de aire y con otras características, aparte de tos, sibilancia o presión precordial, que después lo vamos a ver. Entonces hay una dificultad en la salida del aire. El aire queda como atrapado y entonces el paciente comienza a tener una serie de síntomas que después veremos. En el mundo hay unos 300 millones de personas que padecen asma. En la Argentina el 10%, es decir, que estamos ¿no es cierto?, somos 45 millones, si habría 4.500.000 personas que padecen de asma. Pero como les decía, lo importante es que de cada 3 de cada 4 personas con asma no tienen un buen control. Eso es importante referirnos, ¿no es cierto? La enfermedad lógicamente es más frecuente en los niños que en los adultos, y como le digo, solo un 25% se trata adecuadamente. Bien, doctor, ¿y cuáles son las causas? ¿No? Antes que me olvide, sí. No, el que está escuchando, el asma no es incapacitante de nada. En los Juegos Olímpicos de Atlanta del 1996, ¿no es cierto?, el 25% de los atletas que lograron triunfos, medallas, etcétera, padecía de asma. Así que a no tener, a no asustarse por esta enfermedad. Perdonen a veces los términos que uso porque tenemos que entendernos con los oyentes para no ser tan académicos en estas expresiones, a no asustarse. Claro. Doctor, y como decíamos, ¿cuáles son las causas? ¿No? Las causas son multifactoriales. Usted tiene, lógicamente, siempre la genética, como decimos en todas las enfermedades, está presente. Hay una predisposición, pero no es terminante. Después están los factores alérgicos, ¿no es cierto? Lo que se llama el asma extrínseca, ahí se puede medir una inmunoglobulina que se llama IgE, entonces que desencadena esa hiperreactividad bronquial ante factores ambientales. Pueden ser, por ejemplo, cítricos, pescado, digamos así, y cualquier otro factor que venga del exterior. Hay después factores infecciosos, virus, bacterias. A veces hay enfermedades médicas que desencadenan, porque siempre está el síntoma, el desencadenante y el trastorno. A veces, por ejemplo, si usted tiene una hernia hiatal, que no sé si lo hemos hablado, refluye el ácido cuando usted duerme, ese ácido un poco cae en los bronquios y produce esa hiperreactividad bronquial. Entonces hay que tratar eso para también poder controlarla a esta crisis de asma. Hay factores ambientales, como le decía, ¿no es cierto? No solamente los gases contaminantes, los pelos animales, la caspa, los ácaros, el polvo doméstico, el humo del cigarrillo. Tener presente todo eso, ¿no es cierto? No es que es multifactorial, ¿no es cierto? Hay asma inducidas por el ejercicio, pero tiene tratamiento. A veces hay fármacos, personas que pueden ser a las aspirinas, los beta bloqueantes, ¿no es cierto?
psicológico. A veces se decía que el asma era producida por la cuestión mental, lo psicológico. No. Después vamos a ver, el asma no tiene nada que ver. Ahora sí, el estrés, la ira y otros problemas pueden ayudar a desencadenar un ataque de asma, ¿no es cierto? Doctor, Sí. y bueno, ¿cómo se No me quiero detectan extender los demasiado sí, porque hay son dos enfermedades, temas, dos temas, seguro. y usted siempre después me chicanea con lo político, etcétera. Bueno. Doctor, ¿y cómo Sí, son los síntomas? bueno, el diagnóstico la clínica, ya. como le decía, entonces, los síntomas, que da tos, falta de aire, lo que se llama disnea, sibilancia, y a veces tiene la persona, si no está en contacto con estos factores, está libre de síntomas. Y para diagnosticarla tiene usted no solamente la clínica, sino se puede hacer una espirometría también, una radiografía de tórax para descartar otras causas, la medición de la IgE, como le decía, y ahora hay una exhalación de la que nos señala la inflamación de las vías bronquiales a través de la medición del óxido nítrico que exhalan los pacientes que tienen esta enfermedad. Bien, Así que, doctor, y al momento, ¿no?, de justamente hacerle el diagnóstico, ¿no?, y el tratamiento, muchas veces hay algunas creencias populares erróneas, ¿no?, que se dan, ¿no? Sí, que dificultan a veces el diagnóstico del tratamiento. Por ejemplo, alguna de las ideas erróneas es que unas vacaciones en la montaña, dice, curan el asma. Es falso. Claro. Como intentó el Che Guevara, ¿no? Que intentó en su momento, la familia, digamos, intentó llevarlo. Claro, cuando sí. lo llevó a Altagracia, ¿no? Altagracia. Altagracia, hay tantas anécdotas de ese gran hombre que se llama el Che Guevara. Bueno, entonces, pero es otro tema. Sí. Eso es falso, Ajá. ¿no es cierto? Sí, ya que me mencionó después cuando fue a luchar a la selva boliviana, ahí tenía infinidad de crisis de asma y tiene ahí distintos factores ambientales en una persona que tenía predisposición a esa enfermedad, pero él trascendió todo eso y es algo extraordinario hablar del Che. Entonces, como le decía, eso es falso porque el asma básicamente, ¿no es cierto? Usted va a la montaña, lo que pasa es que ¿qué pasa? Hay un clima seco, a lo mejor no hay ácaro ni otro irritante, pero cuando vuelve a su casa, claro, se vuelve a desencadenar esta problemática. Se desencadena siempre y cuando no esté en tratamiento correcto, si no, no va a tener. Sí. En segundo lugar, el asma es no poder respirar, falso, como le decía, ¿no es cierto? El asma básicamente es no poder expulsar el aire, porque usted se hizo ese broncoespasmo, el aire pasó y quedó atrapado. Entonces, es eso lo fundamental, ¿no? Queda atrapado en los alveolos, esos saquitos, y en los bronquiolos terminales respiratorios. Dice, los chicos asmáticos, dice, no pueden realizar actividad física, como le decía, no, falso también, ¿no es cierto? Controlada, ese chico puede escalar el Monte Everest, la Aconcagua, lo que usted quiera. Acuérdese lo que referí de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Es una enfermedad psicosomática, también es falso, ¿no es cierto? Es un proceso fundamentalmente físico, con secreción de sustancias, inflamatorio, ¿no es cierto? Ahora, el estrés sí puede desencadenar, pero no es una enfermedad que se va a curar con psicoterapia. Claro. Y, digamos, los chicos, otra pregunta muy importante, los chicos, ¿deben llevar su broncodilatador al colegio? Bueno, sí, eso es verdadero, debe llevar, pero ojo con la sobredosis de los medicamentos, que son altamente efectivos, ahí me parece que sería mejor que lo maneje la maestra o que esté en el botiquín el spray o lo que lleve para el tratamiento del asma, pero debe llevarlo porque puede sufrir una crisis de broncoespasmo aguda, ¿no es cierto? Y el control, bueno, el tratamiento es extraordinario. Hoy por hoy la persona puede permanecer libre de síntomas, pero hay personas que no se hacen ver o se sienten bien y no siguen usando la medicación que debe seguir usando de una manera crónica. Entonces usted tiene que hay que controlar el medio ambiente, ¿no es cierto? Ver qué factores desencadenantes.
a veces, como le decía, el humo del cigarrillo, un aerosol para perfumar el medio ambiente, los animales deben estar fuera del hogar. Todo eso es un poco lo que debe analizarse por sí mismo el paciente, qué comida a veces desencadena, qué medio ambiente está viviendo, dónde sale, etcétera, eso tenerlo presente. En segundo lugar, la educación permanente es importante. Y los broncodilatadores ahora que hay, los fármacos, son extraordinarios porque tienen un corticoide que se absorbe, no pasa prácticamente a la sangre, y otro broncodilatador, ¿no es cierto? Y realmente lo rescata del ataque de asma y le previene un nuevo ataque. Así que eso es lo que podríamos decir. Hay mucho más, pero bueno, pero hoy como el tiempo es un poquito acotado, tenemos que avanzar rápidamente, pero así que puede controlarse perfectamente.